Estudiemos entonces la evaluación directa de límites. Cuando nos piden el valor de un límite que no presenta discontinuidad, esto es importante, se realiza sustituyendo el valor al que tiende la variable en la función. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo evaluar los límites que se nos indican. Es importante aclarar de que evaluar límites no es lo mismo que evaluar la función. Evaluar la función es obtener una imagen, y obtener una imagen implica tener un par ordenado. Evaluar un límite es lo que veíamos gráficamente en el video anterior a este, en donde se analizaba la aproximación a un punto específico. A eso se refiere el análisis de límites. Y en este caso vamos a ver cómo evaluar límites y es similar a cómo evaluar una función o cómo obtener una imagen de una función. Eso ya lo habíamos visto en clase, pero no nos confundamos. Evaluar una función es obtener una imagen. Evaluar un límite es analizar la aproximación a un valor específico. En este caso vamos a ver el primero. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 3 de la función. En este caso la función sería todo el radical. Ahora, anteriormente vimos la aplicación de límites, de teoremas de límites, pero si se fijaron es como de ir repitiendo la palabra límites y todo. Lo que vamos a hacer nosotros es, al aplicar límites o al evaluar límites, es directamente ir a la sustitución. En este caso nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 3 de la función, es decir, en donde esté x o la variable, lo voy a sustituir por el menos 3. Tendríamos en este caso la raíz, tengamos cuidado con esto, de menos 3, todo eso elevado al cuadrado. Vean, acá estaba x, lo sustituimos por el valor, y cuando evaluamos límites directamente ya no colocamos la palabra límite. Es decir, que el límite acá, cuando ya sustituimos el valor en la variable, ya no se necesita la palabra límite. Ahora, si colocamos esto en su calculadora, tenemos el siguiente resultado. Tenemos raíz, paréntesis, menos 3, todo eso al cuadrado, más 16, y obtenemos como resultado 5. Es decir, entonces, que el resultado de todo eso sería 5. ¿Qué significa? El límite, cuando x tiende a menos 3 de la función, es igual a 5. En otras palabras, cuando el valor de x se aproxima a menos 3, ya sea por la izquierda o por la derecha, en la función, el valor en y es o se aproxima a 5, es decir, el valor de x se aproxima a menos 3 y el valor de y se aproxima a 5. Veamos la gráfica para ubicarnos mejor. Bueno, recordemos que el límite numéricamente o aplicando la fórmula, llegamos a que el límite era 5. Ahora veamos gráficamente. Acá tenemos la función, es esta curva de color verde, esa es la función que me daba el límite, que era la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16, esa es la función. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como el límite tendía a menos 3, acá este valor, entonces nos vamos a aproximar lo más que podamos a 3. Vean, aquí tengo yo esas líneas verticales. Me voy a aproximar lo más que pueda a ese menos 3. Ahí ya me estoy aproximando, pero lo tenemos que hacer tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces acá también me voy a ir aproximando lo más que pueda a ese menos 3. Ahí casi llegamos a menos 3. Entonces, vean en y qué sucede. Cuando nos aproximamos a este menos 3, en y se están aproximando a este punto. Lo vamos a colocar por acá. Se está aproximando a ese punto. Entonces, significa que si nos acercamos lo más que podamos a 3, digamos hasta un punto que sea 3, ¿a qué valor se va a aproximar en y?
Vean el punto en donde está ubicado en y, está ubicado en 5. Entonces por eso es que el límite cuando x tiende a menos 3, es decir, se aproxima a menos 3, en y la función se aproxima a 5. Así vamos a analizar los límites. Acuérdense de que el límite en sí es la aproximación que se hace a un valor específico de x, pero en sí se analiza el valor de y, el valor al que se aproxima en y. Y en este caso, al aproximarse a menos 3, en el eje y se aproxima a 5. Eso es analizar un límite gráficamente. Y matemáticamente evaluar un límite es lo que hacíamos en el proceso matemático anterior. Veamos el ejemplo 2. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a 4 de la función. Ahora tenemos una función racional, es decir, una fracción, x menos 4 sobre x cuadrado menos 14. ¿Qué vamos a hacer? Si aplicamos la evaluación directa, en donde está x, vamos a sustituir por el valor al que tiende la x, que sería 4. Entonces me quedaría 4, que sería en lugar de esta x, menos 4 sobre, en este caso x al cuadrado sería 4 al cuadrado menos 14. Recordemos que cuando hacemos esta sustitución ya no colocamos la palabra límite. Entonces colocamos esto en su calculadora y tenemos lo siguiente. Fracción 4 menos 4 sobre 4 al cuadrado menos 14. 0. Entonces, esto da como resultado 0 sobre 2 y eso me daría 0. Ahora, en este caso, ¿qué sucede gráficamente o qué me dice gráficamente que el límite cuando x se aproxime a este 4 de la función, ese resultado sea 0? Veamos la gráfica para entender también gráficamente qué implica que un límite nos dé como resultado este valor. Bueno, gráficamente tenemos el límite de la función x menos 4 sobre x cuadrado menos 14. Se nos forma unas curvas como esas. Ahora, la aproximación que vamos a analizar es cuando los valores de x se aproximan a este 4. Veamos qué va a suceder. Tenemos por acá, nos vamos a aproximar por la derecha, nos aproximamos lo más que podamos al 4, y por la izquierda también nos vamos a aproximar lo más que podamos al 4. Ahora, si se fijan, prácticamente en el eje Y, cuando nos aproximamos al 4, no sucede nada, así como la función anterior, vean, a simple vista. Pero, vean, si nos acercamos más, vean qué sucede. Si le damos suma a esa parte y intentamos acercarnos más y más y más, pues prácticamente seguimos y llegamos a ese valor si nos aproximamos lo más que podamos. Entonces, cuando nos aproximamos lo más que pudimos a 4, entonces en y llegamos a un valor específico. ¿Cuál será ese valor específico de y? Vean, prácticamente será 0, porque no aumentó ni disminuyó, sino que el punto quedó ubicado exactamente ahí en el eje X. Entonces, por eso es que el límite, cuando evaluamos el límite, cuando x tiende a 4 de la función, es que el límite nos dio 0, porque prácticamente si nos aproximamos al 4 tanto por la izquierda como por la derecha, lo que está sucediendo en y es que la función, vean esta curva, lo voy a acercar más, esa curva cuando nos acercamos a 4, esa curva disminuye y por la derecha, y cuando nos acercamos al 4 por la izquierda, la curva aumenta hasta llegar a este punto que es en el que van a coincidir ambos, que sería 0 en y. Por eso es que el límite nos dio como resultado matemáticamente 0. Veamos ahora entonces el ejemplo 3. Tenemos el límite cuando x tiende a 49, un número muy grande, de la función y tenemos una división por acá. Sería la raíz de x menos 14 en el numerador sobre
x menos 42 en el denominador. Veamos qué sucede. Como vamos a aplicar evaluación directa del límite, en donde está la x, vamos a sustituir el valor de 49. Nos quedaría algo como eso. Raíz de 49 menos 14 sobre 49 menos 42. Raíz de 49 es 7. Recordemos por acá que la raíz de 49 es 7. Ahora, si a 7 le restamos 14, eso nos daría 7. Y 49 menos 42, eso también nos da 7. Acá arriba, los signos por ahí, 7 menos 14, eso nos da menos 7. Ahora, menos 7 entre 7, eso sería menos 1. Es decir, que el límite cuando x se aproxima a 49 de la función, eso en y se aproxima a menos 1. Ahora, comprobemos, esto es el proceso matemático, pero comprobemos gráficamente si se cumple esta forma. Si la gráfica de la función, cuando x se aproxima a 49, el valor en y nos aproximamos a menos 1. No siempre va a ser necesario que hagan la gráfica. Yo las estoy haciendo para demostrarles tanto matemática como gráficamente lo que es un límite y prácticamente es una aproximación. Si bien es cierto acá estamos evaluando directamente, pero cuando ustedes hagan ese proceso, lo que van a estar haciendo es analizando la aproximación. Lo único que no tenemos que hacer todo aquello, ¿verdad? Pero en este caso, primero veamos cómo sería el comportamiento de la gráfica para este límite. Gráficamente tenemos lo siguiente, lo único que, como recuerden, es el límite cuando x tiende a 49, entonces en x tenemos que ir buscando el 49, entonces me voy a mover, pero recordemos que acá tenemos el eje y. Veamos entonces, aquí se va a ir proyectando el eje y. Me voy a mover hasta llegar a más o menos el 49. Por acá tenemos 49. Vamos a quedar acá. Bueno, lo que teníamos que analizar era la aproximación del límite cuando x se aproxima a 49. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a acercar lo más que podamos a 49, vean, lo más cerca posible porque ese es el límite de la aproximación. Ahora, entre más nos acerquemos a 49 en y, vean qué sucede. Hacia arriba no sucede nada, pero hacia abajo sí. Hacia abajo prácticamente cuando nos acercamos a 49 en y nos estamos acercando a este punto. Y ese punto, para que lo podamos apreciar mejor, es aquel el que está conformado por las coordenadas 49, menos 1. Es decir que en y tenemos el menos 1 por ahí. Entonces, cuando nos acerquemos lo más que podemos a 49, vean, coincidirá en este punto. Y ese punto, ¿en dónde está ubicado en y? Está ubicado en menos 1, que prácticamente es el valor que nos dio el límite matemáticamente. Vean, recuérdense que la aplicación de límites es esto. Tal vez cuando lo hacemos matemáticamente es un proceso rápido, pero gráficamente es aproximarse al 49 por la izquierda y también por la derecha. Y cualquiera dirá, sí, pero eso se puede hacer fácil. No es tan fácil porque recuérdense que tenemos, tenemos valores reales y si yo le doy zoom van apareciendo más valores. Y entre más valores estén apareciendo, vean, más vamos denotando esa aproximación. Nos aproximamos más al 49, pero entre más nos aproximemos y le seguimos dando zoom, prácticamente van a ir surgiendo más y más valores. Por eso es que se da el análisis del límite. Entonces, cuando nos aproximemos al 49 por la izquierda y por la derecha, lo que estamos haciendo es aproximarnos en y a menos 1. Recuérdense que siempre vamos a analizar el límite en sí, sería analizar la aproximación en el eje y. Es decir, se aplica o se ve la aproximación en el eje X, pero el resultado que vamos a obtener de un límite es la aproximación en el eje Y.
Veamos el ejemplo 4 entonces. Tenemos el límite cuando x tiende a 3 de la función x menos 9 sobre x cuadrado menos 9. Apliquemos evaluación directa en donde esté la x. Nosotros vamos a colocar el valor de 3. Sería algo como esto. Me quedaría 3 menos 9 sobre 3 al cuadrado menos 9. Entonces acá tengamos cuidado porque 3 menos 9 sabemos que sería en este caso, por acá lo tenemos, sería menos 6. 3 al cuadrado sabemos que es 9. Entonces 9 menos 9 nos daría 0. Ahora, menos 6 sobre 0, si ustedes lo hacen en la calculadora, bueno, lo podemos comprobar. Veamos qué resultado nos da en la calculadora. Menos 6 entre 0 nos da error matemático. Bueno, como pudimos observar en la calculadora, un número dividido entre 0, eso nos da error matemático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir nosotros cuando nos dé eso? Lo que vamos a asumir es que si un número positivo lo dividimos entre 0, ese número positivo tenderá a, en este caso, un número grande que conocemos como infinito. Eso lo vamos a asumir. Si un número positivo lo dividimos, un número cualquiera, lo dividimos entre 0, nos vamos a aproximar a infinito. Ahora bien, pero si sucede lo contrario, si en este caso un número negativo lo dividimos entre 0, pues nos vamos a aproximar a lo que sería en este caso el menos infinito. Estas dos aproximaciones las vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo lo podemos explicar matemáticamente esas aproximaciones? Y para explicarlas me voy a apoyar en la calculadora. Veamos la calculadora. Bueno, como ya observamos, cuando dividimos una cantidad entre 0, nos da error matemático. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar los límites. Y vamos a aplicar la aproximación. Es decir, si dividimos, por así decirlo, un número cualquiera, vamos a tomar el 1. Si dividimos el 1 entre una cantidad cercana a 0, digamos 0.1, nos da como resultado 10. Ahora, si nos acercamos más al 0, le agregamos 0 por ahí, 0.01, nos da 100. Si nos acercamos todavía más a 0, vean esa cantidad está más cercana a 0, nos daría 1000. Y si nos acercamos más, digamos, ponemos notación científica 1 por 10 a la menos 10, a la menos 12, digamos. Notación científica nos da esa cantidad. Vean, prácticamente una cantidad sumamente grande, que significa entre más nos acerquemos a 0, porque esta cantidad que está acá en el denominador es muy cercana a 0, entre más nos acercamos a 0, el resultado será un número grande. Entonces a esto le vamos a llamar infinito. Si dividimos una cantidad entre otra que sea muy cercana a 0, pero que no sea 0, porque si es 0 nos da que no existe. Entonces nos dará un valor sumamente grande que conocemos como infinito, positivo en este caso. ¿Qué sucedería si la cantidad es negativa? Yo hago la prueba con 1 o con menos 1, pero puede ser cualquier valor. Si la cantidad es negativa y lo dividimos entre una cantidad cercana a 0, me da menos 10. Significa que va disminuyendo, porque acuérdense de que si es 10 positivo aumenta, si es 10 negativo disminuye. Entonces, si le agregamos otro 0 por acá, aumenta a menos 100. Y si le agregamos otro 0, disminuye era la palabra correcta anteriormente, disminuye a menos 1000. Y si seguimos agregando más ceros acá, en este caso disminuyó a esta cantidad. Es decir,
que entre más nos vayamos acercando a cero en el denominador o entre más vayamos dividiendo a -1 entre una cantidad cercana a cero, la cantidad de acá será sumamente pequeña, lo podemos decir así. Entonces, el valor más pequeño que conocemos es el menos infinito. Ahora, a partir de estas demostraciones en la calculadora, como lo demostramos en la calculadora, estos dos fundamentos tienen validez. En este caso, ¿cuál de los dos vamos a aplicar? Sería este. Como menos 6 es negativo, sería menos 6 sobre 0. En este caso voy a decir que el límite cuando x tiende a 3 de la función, ese valor se aproxima a menos infinito. En otras palabras, si el límite se aproxima, cuando x se aproxime a 3, tanto por la izquierda como por la derecha de la función, en y ese valor será casi igual a menos infinito. Para entenderlo mejor, para que vean cómo es, eso es aplicar el límite matemáticamente, pero veamos cómo lo aplicaríamos en la gráfica. Recuerden que es el límite de la función, porque en la gráfica solo voy a ver la función. Recuerden que nos dio el menos infinito. Veamos entonces la gráfica. Bueno, la gráfica de la función es esta, son las curvas de color verde, todas esas son las gráficas. Ahora, la aproximación que vamos a analizar, y es importante recordar que el límite nos dio menos infinito, pero entendamos algo, cuando nos da ya sea infinito positivo o infinito negativo, significa que el límite no existe, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Observemos bien qué sucede en esta parte. Si nos aproximamos a 3 por la izquierda, vean qué va a suceder si nos aproximamos a 3 por la izquierda, pues en este caso, cuando más nos acercamos a 3 por la izquierda, la gráfica se va hacia arriba. Podríamos decir que hacia infinito negativo, positivo, porque hacia arriba tenemos infinito positivo. Recuérdense de que el análisis, si bien es cierto, nos aproximamos a un valor de x, pero la recta nos va mostrando qué sucede con la gráfica en el eje y o verticalmente. Ahora, ¿qué sucede si nos aproximamos por la derecha? Vean, nos aproximamos por la derecha y la curva por la derecha disminuye, 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 disminuye. En este caso hasta llegar hasta la parte de abajo, que es en donde estaría el menos infinito. ¿Qué significa? Que cuando nos acercamos por la derecha a 3, la gráfica tiende a un valor muy abajo, que sería el menos infinito en y. Y cuando nos acercamos por la izquierda, la gráfica tiende a un valor que está muy arriba, que estaría en donde está acompañando al más infinito. En este caso, como tenemos esa parte, vamos a asumir de que esta función es discontinua, ya que cuando nos acercamos a 3 por la izquierda, la gráfica se va hacia más infinito en el eje y cuando nos acercamos por la derecha, la gráfica se va hacia menos infinito. En este caso tendríamos que analizar las tendencias. Ahora, pero siempre va a suceder esto. Vean qué sucede si evaluamos el límite cuando x tiende a 1. Si nos aproximamos a 1, eso ya sería fuera del ejemplo, ¿verdad? Si nos aproximamos a 1 por la izquierda y a 1 por la derecha, vean en y hacia qué valor se está aproximando. Exactamente en y se está aproximando a 1. Vamos a estar muy, muy, muy cerca de 1, vean. Pero recuérdense que acá podemos darle zoom y prácticamente podemos analizar mejor la aproximación. Vean. Entonces, para esta gráfica no siempre va a suceder lo que pasa con 3, porque en el 3 tenemos este problema. Si nosotros nos acercamos por la izquierda, se va hacia arriba, vean. Se va hacia arriba, crece, crece, hasta llegar a más infinito. Pero si nosotros nos acercamos por la derecha, sucede lo contrario. Decrece, 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 pero vean, acá viene 3. Pero la curva casi llega a 3, pero jamás tocará ese 3. Entonces, para estos casos es en donde se aplica el límite, que es para analizar las aproximaciones.
Entonces, eso sería evaluar límites, que como resumen consiste en donde esté la variable x, sustituirlo por el valor al que tiende la x. Y gráficamente, ¿qué sucede esta parte? Se aproxima el valor de x por la izquierda y se aproxima el valor de x por la derecha.